Esta promesa que vemos y recordamos finalmente es la conclusión a milenios de conflicto, porque finalmente el encuentro que se rompió, la relación personal que se rompió con la entrada del pecado, es lo que nos va a ayudar a volver a restablecer definitivamente. Y siempre será una obra de Dios, nunca será algo que proviene de nosotros. Él habitará con ellos serán su pueblo, ya de forma definitiva. Dios en persona estará con ellos y será su Dios. Él borrará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque lo de antes ha pasado. Es lógico que si ya estamos entrando en la eternidad, ya no se refiera a las lágrimas que están depositando los creyentes en ese momento, porque ya no hay motivo para ello, sino todos los remordimientos, toda la tristeza, todo lo que ha marcado nuestra vida. El Señor lo va a borrar. Borrar o eliminar, ese es el sentido literal de la palabra, aunque algunas Biblias ponen enjugar, que es un término que a mí me gusta mucho. Enjugar yo lo he utilizado muchas veces, pero tengo que reconocer que cuando hacemos una exégesis exacta tenemos que irnos a borrar o a eliminar. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Dice Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor será vestido de blanco y no borraré su nombre del registro de los vivos, pues ante mi Padre y sus ángeles reconoceré su nombre. Aquí tenemos un montón de semitismo, ya estáis acostumbrados, no es nuevo. El nombre siempre es la personalidad, la forma en la cual, incluso la cantidad de nombres que tiene Dios en la Biblia, también tiene que ver con su personalidad, no con su esencia. Llevamos muchos siglos con la cristología, con algo sobre Dios, y bueno, finalmente hemos querido entrar en terrenos que no podemos comprender, con lo cual los nombres que Dios aparece en la Biblia con ellos siempre tienen que ver con acciones directas con el ser humano. Lo que pasa en la eternidad y lo que pasa en los mundos no caídos todavía no nos ha sido revelado a nosotros. Pues el Cordero que está ante el trono será su pastor y los conducirá a fuentes de agua viva. Dios borrará las lágrimas de los ojos de ellos. Es decir, estos textos donde aparece el término borrar o eliminar hace referencia o haría referencia a las lágrimas en la mente del creyente. Algunas veces me han preguntado, bueno, y cuando lleguemos allí, si nuestros seres queridos no están, bien, esas preguntas en el contexto en el cual vivimos son lógicas, en el contexto de la eternidad ya no serán lógicas. Con lo mismo que yo estoy convencido que nadie le va a preguntar nada a Dios, ya no hace falta. ¿eh? Pero, bien, recordar textos que hemos visto, porque finalmente estamos ya en la piedra, el programa de hoy ya es el interior de la piedra. ¿eh? En aquel tiempo se levantará Miguel, tiempo del fin, ¿eh? El gran príncipe. Algunas Biblias traducen por arcángel, pero arcángel es un término latino, es un término de la Edad Media, no es un término que aparece en la Biblia. Siempre es el gran ángel que se ocupa de su pueblo. Será tiempo del fin, ¿eh? Difíciles como lo ha habido desde que existe hasta el momento. Entonces se salvará tu pueblo. Todos los escritos en el libro, en singular, muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Y de nuevo volvemos a recordar, sería bueno, el término eterno. El término eterno no, en la Biblia no es eternidad per se, es decir, por sí mismo, sino que está siempre ligado a la existencia del ser con el cual se le aplica. Con lo cual, si es para los impíos, mientras existan, pero después ya no habrá nada. Eso ya lo conocéis. Como hemos dicho ya, la piedra no es solamente la venida de Jesús. Es verdad que nosotros, por nuestro contexto en los orígenes, hacemos muchísimo hincapié en la venida de Jesús, pero sobre todo es la inauguración del quinto reino, del quinto y último reino. Después de los cuatro anteriores, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, después del periodo de los pies de Dios, aparece el quinto reino universal, inaugurado con la venida de Jesús, sí, pero no es, la piedra no es solamente, ya que el texto va a hablar
de un reino. Es decir, dice, yo seguí mirando en la visión nocturna y ve venir sobre las nubes del cielo algo parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor, reino todos los pueblos de la tierra. Naciones, lengua le servían. Su poder es eterno y su reino no será destruido. Es decir, esta palabra es la misma que se ha utilizado en el capítulo para los otros reinos. Con lo cual, es bueno que esta idea la integremos, que seamos capaces a ser mucho más concretos, pero a la vez mucho más amplios en el concepto que es bueno que tengamos para nosotros. Se inaugura un quinto reino y un definitivo reino para siempre. La piedra, como os digo, no solamente en la venida de Jesús, sino la inauguración del quinto y último reino después de los cuatro que hemos visto. Fluía un río de fuego que manaba delante de él, miles y miles, millones le acompañaban. El tribunal se sentó y fueron abiertos los libros. Y como vamos a ver en esta noche, recordar, porque todo esto ya lo hemos visto en los libros en plural, es esa idea de juicio civil que nosotros tenemos en la mente. El libro en singular no tiene que ver con esta idea. Apocalipsis nos va a mostrar algunos detalles interesantes. ¿eh? El primer gran enfrentamiento y último entre los que no son redimidos y el que viene en las nubes de los cielos, lo tenemos en el sexto sello que también hemos visto ya en el curso. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, todos los esclavos libres se ocultaron en las cuevas, en las peñas de los montes. El todos tenemos que entenderlo, todos los que están de parte del mal, porque después veremos que también hay reyes que aceptaron a Dios y todos serán salvos. Con lo cual, dicen entonces a las peñas y a los montes, cae sobre nosotros ocultarnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse? Como ya se ha comentado a lo largo de toda la serie, la ira de Dios no es otra cosa que el fallecimiento de los impíos en el momento de la inauguración del quinto reino. ¿eh? Esto sé que no lo vais a olvidar, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Vuelvo a la idea, no es un sentimiento divino, sino es la aceptación del destino que ellos han elegido para su propia vida. No existe, por lo tanto, aunque se haya puesto de moda en los círculos, no existe una salvación universal para todo el planeta. En palabras humanas, ya que no puedo decirlo de otra manera, en palabras humanas sería injusto. No por los salvos, porque a mí no me gusta, mis hermanos, hablar de lo que hago o no hago para ser salvo, porque eso solamente pertenece al criterio de Dios. Pero los que no quieren ser salvos tienen derecho a no ser salvos. Y esa es la idea de que no puede haber una salvación universal. Una muy buena explicación de Daniel 12:2 son los siguientes textos en Apocalipsis 20. Esa una visión de un gran momento en la historia del conflicto. Luego vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron en el sentido que nosotros los conocemos, de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro. Hablábamos en su momento de que nosotros tenemos que entender que el juicio para el pueblo de Dios está basado en la gran figura del Goel, que en alguna ocasión hemos hablado. Es decir, para que nosotros podamos disfrutar de lo que sentimos en nuestra vida, de lo que realmente esperamos. Solo tenéis que repasar el libro de Ruth, un libro precioso donde se va a explicar todo el concepto de el juicio desde el punto de vista semita, hebreo, que está diseñado para que no perdamos
nuestra nacionalidad en el reino de Dios. Por tanto, libros abiertos para los impíos, juicio civil, libro singular, el juicio a través de la figura del Goel, ese ser nombrado por el Padre para que todo lo que yo no pueda resolver lo resuelve y finalmente es toda la obra del santuario. Finalmente, todo eso se fue desarrollando en la teología bíblica para que podamos entender que no tengo que tener miedo al juicio. Eso es antibíblico. Tengo que tener miedo a no tener el valor de arrepentirme de todo lo que hago mal. Y eso sí que sería bueno que lo tuviésemos en cuenta. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros. Aquí sí, aquí tenemos ese juicio por los impíos. Tipo, como lo podemos conocer a través del imperio babilónico, medo-persa, Grecia, Roma, como podemos, incluso los tribunales medievales. El mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el cementerio devolvieron los muertos que guardaba, y cada uno fue juzgado según sus obras. Atención, estamos hablando de los que están escritos en los libros. Y aquí también tenemos un detalle muy importante. ¿Por qué son juzgados por sus obras? Porque no tienen la obra del santuario. Porque no han aceptado al garante que Dios ha establecido para que lo que yo no pueda resolver lo resuelva Él. La muerte y el cementerio fueron arrojados en el lago de fuego. Este es el fuego de segunda muerte, junto con los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Veis que explicar Daniel 12:2 con este pasaje de Apocalipsis va a clarificar completamente el final del conflicto. Y es bueno que podamos pues entenderlo y recordar que ya estamos dentro de la piedra. Una de las cosas es el juicio de comprobación. ¿Os acordáis que lo veíamos? El juicio a través del santuario para el pueblo de Dios, el juicio de comprobación en el milenio y el juicio ejecutivo para los impíos al final del milenio. O 1000 años, para que nadie se sienta mal. Algunas conclusiones adicionales. La Nueva Jerusalén, que es una descripción en Apocalipsis del jardín hebreo o semita en una descripción griega. La descripción se hace en forma geométrica de un cubo. Finalmente era para el primer siglo, ya los griegos habían descubierto el cubo como la figura perfecta geométrica. Pues es normal que la Nueva Jerusalén, que no es nada más que el jardín del Edén, que tampoco será ni un jardín ni será un cubo, será lo que sea. Siempre maravilloso, siempre perfecto y siempre lo que Dios tenga preparado para nosotros. La descripción se hace en forma geométrica de cubo. Repito, nuestro destino no está en el cielo. La etapa del cielo es durante el milenio. Nuestro destino está en la tierra renovada. Es decir, cuando la tierra se vuelva a conectar con el universo, aunque lógicamente tendremos acceso a todo el universo, que tampoco puedo deciros que es tener algo que no se acaba y algo que es obra de la mano creadora de Dios, por lo cual no puedo describir mucho más todo esto. Apocalipsis 21:9 dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló así: ven, que te voy a mostrar o a enseñar la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu, es decir, me trasladó en visión a un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Sabéis, nosotros hacemos tanto hincapié en el ascenso en la segunda venida de Jesús que nos olvidamos claramente de lo que estamos hablando. No viviremos después de los 1000 años confinados en una parte, sino que ese proyecto primeramente de Dios, y repito, no sé cómo describirlo, es decir, porque en una parte se hace de una manera, en la otra parte se hace de otra, para que el primer lector pueda entenderlo. Entonces se le llevó a un monte antes, se le introdujo en una nueva visión y se le mostró la
la Canaán celestial que bajaba del cielo junto a Dios. Es lógico que a Adán y Eva no se le mostrara tipo ciudad porque finalmente no existía. ¿De acuerdo? La segunda conclusión importante es que ya no habrá templo. Y esto es muy importante, porque el templo ha sido lo que era necesario para salvar a la humanidad, donde se trataba el pecado del ser humano. Pero Apocalipsis 21-23 hasta el 27 nos dice, la ciudad no necesitaba sol ni luna que las alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios y la lámpara es el Cordero, es decir, el Cordero que ya hemos visto en el capítulo 4, capítulo 5. Las naciones caminarán a su luz, los reyes, y yo añado, los reyes que no se doblegaron a los poderes del mal, es decir, a Babilonia, sus agentes, ¿eh? Los reyes de la tierra irán a llevarles sus riquezas. Es decir, no todos los reyes han apostatado de Dios. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche. Y que para mí esto es literal, porque el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis son literales, no son figuras. Tanto allí no habrá noche. ¿eh? Y le traerán las riquezas y los tesoros de las naciones, es decir, las personas, los seres humanos, es decir, le adorarán en el sentido bíblico. Nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominación y mienten, sino solamente los inscritos en el libro en singular de la vida del Cordero. Y dejarme que podemos aclarar algunas cosas aquí, que creo que es bueno que podamos entender el valor de esto. Mirad, cuando habla de no cometerán abominación, tampoco mentirán, tenemos que tomarlo en sentido corporativo, no individual. Y aunque matizaremos un poquito ahora más adelante, hay algo que es muy, muy importante. Si os dais cuenta, el versículo 27 es justamente lo que ha estado haciendo Babilonia en todo su esplendor durante toda la historia. La profanación del templo de Dios, abominaciones, mentiras. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el texto literalmente no está hablando de mis pecados individuales, ya que esos pecados, si se confiesan, ya no hay pecado, sino nos está recordando que ahí no volverá a entrar jamás lo que ha sido la obra directa de los poderes del mal, engañando, mintiendo y corrompiendo la religión o la relación personal con Dios. Con lo cual, repito, el versículo 27 hay que entenderlo en sistema corporativo. Los que siguen a la bestia, a su imagen, la bestia del mar, de la tierra, a su imagen, esos fueron abominaciones, profanaciones, mentirosos, y al no arrepentirse, comparten el destino de los poderes del mal. Por tanto, no olvidéis y por supuesto no apliquéis, esto es muy complicado, no apliquemos estos textos a sentidos literales, porque cualquier pecado, sea cual sea, se perdona, sea cual sea, no hay límite de perdón si se pide perdón. Con lo cual nos dice que el mal protagonizado por el dragón y la bestia del mar, de la bestia de la tierra, la imagen de la bestia, etcétera, etcétera, no se volverá a repetir jamás en la historia. Y luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal. Esta es la unión con Génesis capítulo 3, capítulo 1, 2, 3, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza, a una otra imagen, el árbol de vida, que ha dado 12 frutos cada mes y sus hojas sirven de medicina. No habrá ya más maldición alguna. Creo que son palabras de consuelo, creo que son palabras para meditar. ¿eh? El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, los siervos de Dios le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Habrá una transformación de tal manera en nosotros que nuestros actos, nuestros pensamientos serán solo los que Dios ha diseñado para nosotros desde la fundación. ¿eh?
vuelvo a decir, ya no habrá más noche, con lo cual creo que habría algunas cosas que planteárselas. Sus moradores no necesitarán la luz de la lámpara ni la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Y aquí ya entramos de nuevo a la eternidad, porque el ser al cual se aplica es eterno en sí mismo. Nos son pecados individuales, inmundicia, abominación, mentira, pues todos ellos son perdonados. Se hace referencia a los pecados de inmundicia, abominación, mentira cometidos por Babel, sus agentes, junto a los oidores. Y los reyes a los que se hace mención, lo hemos dicho hace un momento, son los que obedecieron a Dios desde sus reinados. Y termino. La ley de Dios, ni en sentido de mostrar el pecado, ni el sentido de la solución del pecado, se volverá a utilizar. Con esto no quiero decir, para que nadie lo malinterprete, que los principios que inspiran la Torá no sean el carácter de Dios. Claro que son el carácter de Dios. Pero si yo no voy a pecar, si yo no tengo tendencia hacia el mal, no habrá nada que me acuse y por tanto no habrá nada para solucionar el pecado que nunca llegará. Con lo cual, la función pedagógica de la ley terminará para los redimidos cuando Jesús venga y para los impíos cuando sean extinguidos de forma y destruidos de forma definitiva. Entonces, la relación con Dios será inquebrantable. Nunca tendremos que mirarnos en el espejo de la ley, nunca. Y nunca más se tendrán que pensar en los pecados ni en la solución del pecado. Con lo cual, entramos en una nueva dimensión que simplemente podemos plantearla, pero no podemos describirla. ¿Por qué? Porque con palabras humanas será muy difícil que podamos dar explicación hoy, si no es a través de la esperanza, a algo que no hemos visto y que creo que no podemos ni imaginarlo. Podemos esperar confiados y podemos saber que en ese último y quinto reino de la historia el Señor reinará y que ya nunca más necesitaremos ni que la ley no se acuse, ni una ley para perdonar los pecados como era la del santuario. Y con esto sabemos que el conflicto se ha terminado, ya no hay más allá para el pecado, no hay un futuro ni inmediato ni lejano para los seguidores de lo que ya no existe, y la restauración definitiva del pueblo de Dios, desde Caín y Abel hasta el final, será para gloria y honra del Padre y del Cordero. Que el Señor os bendiga. Ha sido un placer compartir con vosotros toda esta serie y finalmente hemos caminado junto a Dios en esas grandes promesas que aparecen en la Biblia.